Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Neguet hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o son débiles, muchos o pocos. Averigüen si en la tierra en que viven es buena o es mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o es estéril, y si tienen árboles o no. Adelante, traigan frutos del país. Esa era la temporada en que maduraban las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra. ¿Me están siguiendo? Y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Jerob, cerca de Lebot Jamar. Subieron por el Neguet y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac, Hebrón. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Paso al versículo 25. Ya fueron los 12 hombres a explorar la tierra. Ahora dice: informe de los exploradores. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés. Dice: donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esta tierra. Este fue el informe. Los niños que han pasado por la escuela dominical vez tras vez han pintado a aquellos hombres que venían con un gran racimo de uvas. Y también, hermanos, seguimos leyendo y dice: fuimos al país, mire el informe, fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, y trajeron los grandes racimos de uvas. Pero el pueblo que ahí habitaba es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Los amalecitas habitan en el Neguet. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y le dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas comprados con ellos, parecíamos langostas, y así ellos nos veían a nosotros. ¿Cuántos hombres fueron, hermanos? 12. Y ese informe, mire qué cosas. Pero Caleb levantó la voz. Caleb levantó la voz. Es cierto que estaban viendo esas cosas. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a lugares donde, si nosotros vamos con el enfoque correcto, vamos a ver lo que Dios nos ha mandado a ver, y vamos a llevar esas noticias que el Señor quiere que nosotros llevemos. Vamos a ver, hermanos, que la historia de estos 2 espías enviados a la tierra de Canaán es muy interesante. Estaban en el mismo lugar, con las mismas situaciones, viendo cosas diferentes. Y yo creo que en algún momento que ellos vieron los gigantes, como decían los demás, no se concentraron en eso, porque llevaban unas promesas en su vida, llevaban un enfoque. Saben, hermanos, que muchas veces mucha gente viene aquí y dice: yo siento la presencia de Dios, yo siento el fluir de Dios, me gusta esa palabra. El domingo pasado, creo, en la tarde estuvimos con las hipotas, y me gustó, porque a veces cuando uno ve gente tierna llegando a la iglesia, y tal vez el pastor enseñando una palabra que aparentemente ya es para gente más crecida, más madura, entonces uno dice: ay, usted sabe que cómo se trata al tiernito, se le trata con ternura, se le ponen los talcos, se le peina con el cepillo más suave. Pero al que ya está más grande, se le desenreda el pelo con más fuerza. Entonces, lo maravilloso de esto es que escuchar a una de ellas decir: realmente me gusta cómo el pastor enseña la palabra.
Y es increíble porque viene de la boca de una joven. Y la prédica era en su mayoría era para las jóvenes. Entonces, cuando se tiene un espíritu correcto, se recibe la palabra con ese espíritu correcto. Si no se tiene el espíritu correcto, entonces el pastor la tiene contra mí. ¿Por qué? Porque donde hay una enseñanza que nos está enderezando, que nos duele, si tuviéramos el espíritu correcto, yo me enderezo más. Yo digo, Señor, es para mí, deme, Señor, deme, porque recuerdo que la palabra de Dios dice que es espada, que va a penetrar el martillo de la palabra, la lima de la palabra, la lija de la palabra. Entonces, qué bonito escuchar eso. Y entonces llegué a la casa, porque fue que estábamos fuera de la casa con ellas, y llegué a la casa y le digo al pastor, ¿sabes? Que las hermanas, digo yo, qué bueno. Qué bueno. Entonces, eso quiere decir, hermanos, con el espíritu correcto. Entonces, Josué y Caleb estaban en esa tierra, pero con un espíritu correcto. Y ese espíritu correcto no hizo ver que ellos se sintieran como langostas, sino que se vieran como Dios los estaba viendo. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, de cuidar lo que nosotros tenemos. Vamos a ver, hermanos, que unos discrepaban contra otros. Me imagino que esos 10 contra 2 queriendo que tal vez llevaran el mismo reporte, pero aquellos 2 hombres cargaron las uvas para enseñarlas, para mostrarlas que habían venido, habían explorado la tierra, se habían dado cuenta. Y los otros dijeron, no se puede, ahí hay gigantes. No vieron que fluía leche y miel, pero la palabra dice que fluía leche y miel. Entonces también nosotros, hermanos, debemos de aprender de este espíritu, porque mire que aún cuando muchas veces nosotros nos vamos por lo que dice la mayoría gana, y por andar siguiendo lo que la mayoría dice, nosotros fracasamos. Por andar siguiendo las multitudes, nosotros fracasamos. Entonces, por eso hay un dicho que dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Entonces, ¿no será mejor que nosotros vayamos con esos principios y esos valores que nos han enseñado nuestros padres, que les han enseñado sus buenos maestros, que les han enseñado esos amigos temerosos de Dios, que nosotros marquemos la diferencia? Entonces, mire qué maravilloso ver que estos hombres 2 ganaron el reporte que dieron contra esos 10. Esos 10 murieron en el desierto, mas estos 2 no murieron en el desierto. Vamos a ver esta mañana, hermanos, que tenemos que tener ese espíritu. Ese espíritu, hermanos, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:11, vamos a 1 Corintios 2:11. Si me sigue con la Biblia y me puede decir amén, eso es bueno. Dice la palabra, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Hermanos, cuando el Señor se refiere al espíritu del hombre, es a nuestras actitudes, a nuestro pensar, a nuestras opiniones de acuerdo a las circunstancias. Hermanos, entonces el Señor quiere que todo cristiano, usted y yo, tengamos un espíritu de imitar el espíritu de Dios, porque dice que el espíritu de Dios mora en nosotros, pero acuérdese que somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, hay un espíritu del hombre que es donde se ven manifestadas todas nuestras emociones, todas nuestras actitudes, pero por eso nosotros llegamos a la iglesia, para crecer en ese espíritu de Dios, porque ese espíritu de Dios es el que nos va a dar, hermanos, la victoria. Y esta mañana vamos a enfocar 3 espíritus que podemos analizar en la vida de Caleb. Vamos a ver que es un espíritu de cumplir, de decir lo que él había visto, de decir lo que él había visto. Fíjese que a veces alguien nos pregunta tal cosa, y como la persona dijo eso, entonces nosotros repetimos. Pero si nosotros tenemos un espíritu de decir lo que nosotros hemos visto, entonces usted dice, no, yo no sé, yo no puedo dar fe de eso porque yo no miré. Justo ayer
alguien preguntó, tomé esto. No, ya lo tomé. Entonces dije yo, ¿ya lo tomó? Preguntó el otro. Entonces me dicen a mí, no, yo no sé, yo no puedo dar fe. No dudo si lo tomó, pero no puedo dar fe porque yo no vi. Entonces, estos hombres, hermanos, Caleb tenía un espíritu, hermanos, de cumplir lo que él había visto, de decir lo que él había visto. Nosotros, hermanos, debemos de ser esas personas que cumplimos de hacer lo que nosotros hemos dicho a Dios, de cumplir, aunque otros no cumplan, nosotros cumplamos lo que le hemos dicho a Dios. Te voy a servir, sírvale. Le voy a buscar, búsquelo. Le voy a adorar, adórelo. Hermanos, no estemos, hermanos, esperando la mayoría para adorar. No estemos esperando la mayoría para orar. Pongámonos de acuerdo con Dios, porque mire, Dios fue Él solito a morir en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Entonces la salvación es individual, pero no nos pongamos de acuerdo, hermanos, con aquellos que muchas veces nos llevan a nosotros a morir en el desierto. 10 murieron en el desierto porque se pusieron a ver cosas que no debieron haber visto, y si las vieron, tuvieron que haber visto más las promesas de Dios. Vamos a Josué 14, 7 a 8, ahí me lo puede poner. Josué 14, 7 al 8. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Sigamos. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel a mi Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque el que es fiel, hermanos, dice yo, no dice nosotros, dice yo. Entonces, si cada uno de nosotros dice yo me voy a mantener fiel a mi Señor, usted va a ver la respuesta. Para este tiempo, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde hay una demanda de casi la mayoría del ser humano de cuáles son mis derechos. Y lo vamos a ver. Nosotros vamos el primer día de clases a la escuela y queremos que nos digan cuáles son las, no nos gustan que nos digan cuáles son las reglas. Nosotros queremos saber que nos den el horario de recreo, que nos den las actividades que vamos a tener, cuándo vamos a tener la fiesta de coinonía, cuándo nos vamos a conocer, cuándo van a ser las fechas de ir de camping, esas cosas. Pero no nos gustan que nos hable de nuestros derechos. Y en la escuela y en todo lugar siempre lo que le van a hablar es de sus derechos. Y yo decía, ¿y por qué si la gente supiera que casi no nos hablan de nuestros derechos, nos hablan de nuestros deberes, y nosotros lo que queremos es que nos hablen de nuestros derechos? ¿A qué tiene derecho? Tiene derecho a un día libre de la semana, tiene derecho a un bono a fin de mes, tiene derecho a faltar 3 veces al mes, tiene derecho, eso nos gusta a nosotros. Entonces, en la escuela igual, en la escuela no nos gusta que nos digan de que el maestro habla y el alumno calla, que hay que 1 hora de entrar y 1 hora de salir, que hay que cumplir con las tareas, que hay que ser puntual en la clase. No nos gustan esas cosas, pero nos damos cuenta, hermanos, que hay una demanda de parte de nosotros cuáles son nuestros derechos, pero no queremos saber cuáles son nuestros deberes. Esas actitudes, hermanas, empiezan desde el hogar. Y no nos damos cuenta que si nosotros nos interesáramos más en nuestros deberes, como consecuencia nosotros automáticamente adquirimos nuestros derechos. Porque le voy a decir una cosa, si uno como padre ve que tiene un hijo responsable, entonces le suelta el carro. Si ve de que tiene un hijo responsable, entonces le suelta el dinero. Si ve que tiene un hijo obediente, entonces él le agrada. Si ve que tiene un hijo, hermanos, que ha ganado su confianza, entonces no tiene temor para dónde se fue. Entonces, así igual, hermanos, es con el Señor. Así igual, nosotros decimos, Señor, yo quisiera ocupar los primeros lugares. Dice que en el cielo habrán casas. Y dice cómo son las mansiones.
Pero nosotros quisiéramos, en el cielo queremos el primer lugar. En la iglesia, hermanos, queremos el primer lugar, pero todo en la vida tiene un proceso, y todavía viene un proceso de que dice que nosotros vamos a ser probados. El que es fiel en lo poco, sobre mucho el Señor lo pondrá. Pero tenemos que descubrir nosotros de que Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, entonces usted no se sorprenda cuando de repente la persona que a sus ojos, a su mirada, usted cree que no es digna, y viene el Señor y le dice, pasa tú, sí, tú, pasa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros creemos que esa es nuestra vista, esa es nuestro parecer, y no, porque dice el Señor que lo vil del mundo escogió Él para avergonzar a los sabios. Entonces, por eso usted no se sorprenda que usted diga, el hermano que viene llegando, sí, el hermano que viene llegando, la hermana que viene llegando, sí, la hermana que viene llegando. ¿Por qué? Porque el Señor conoce las actitudes de nuestro corazón. Entonces, por eso también nosotros, hermanos, debemos de entender que el Señor quiere que sea un buen cristiano, entonces voy a gozar de los beneficios de Él. Que sea un buen esposo, una buena esposa, entonces va a haber paz en la casa, va a haber ese amor. Hace un tiempo yo miraba, yo decía, puchica, ese hombre que no es feo, con esa mujer tan fea, y cómo la atiende en la calle. Entonces digo yo, no, es que esta mujer debe de tener una belleza interior. Y entonces a veces con mis hijos, uno de padre y ustedes padres debe de abrirle el entendimiento a sus hijos. Porque mire, las jovencitas solo se fijan en la cara del hombre, y algunas se fijan en el carro y otras se fijan en la bolsa. Pero yo le voy a decir, miren, nosotros como padres tenemos que aconsejar a nuestros hijos a buscar la belleza interior del hombre, la belleza interior de la mujer. Yo por eso, hace unos días, y a ustedes jovencitas, quiero que antes de que ustedes parten de sus vacaciones, llevarlas a la casa y que ustedes miren un video, porque ustedes tienen que realmente darse cuenta que la belleza exterior va a pasar. La belleza exterior va a pasar, pero nosotros debemos de crecer espiritualmente con una belleza interior. Es increíble cómo mirábamos estos días con Fernando un video y ver la belleza interior en un hombre feo, ver la belleza interior en una mujer fea, ver una pareja tan agraciada delante del Señor, que dice que la belleza de Dios hermosea el rostro. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos, hermanos, basados en vanidad, bañándose las mujeres de pintura que decía la vez pasada, que parecen a saber qué, hermanos, con una vida tan vacía, con una vida tan sin iniciativa, con una vida espiritual muerta, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos entretenemos en cosas, hermanos, que al día siguiente dicen, no, me equivoqué. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros necesitamos escuchar el consejo de Dios, cómo ser buen esposo, cómo ser un buen hijo de Dios, cómo ser esforzado, cómo ser valiente para con Dios, para con tu familia, que el Espíritu Santo debe de convencernos a nosotros a hacer más cosas para Dios, más cosas para Dios. Cuando uno se mete con Dios, después uno se pregunta, ¿y cómo es posible que este hermano llegó tan alto? ¿Cómo es posible que este hermano el Señor lo restauró? ¿Cómo es posible que este hermano tenía ropa sucia y le puso ropa limpia? ¿Por qué? Porque el Señor ve lo interno de nosotros, ve el corazón de nosotros. Pero hermanos, necesitamos consagrarnos a Dios, necesitamos comprometernos con Dios. Hermanos, necesitamos saber de que domingo, miércoles venimos aquí para escuchar la palabra, pero no para que pase, no escuchar la palabra y aparecer haciendo lo contrario, Es increíble, hermanos, cómo se nos ha cegado el entendimiento, que decía, ¿será que le vamos a decir, no cantes para que cante? No pongas atención para que pongas atención. No vengas a la iglesia para que usted quiera venir a la iglesia. Vete de la oración para que usted aparezca como la mujer sirofenicia, insistiendo en venir a la oración. El Señor no le atendía, pero ella insistía y ella venía. Digo, ¿será que nosotros tenemos que llegar a ese extremo para que nosotros podamos sentir ese deseo de venir a la casa de Dios, de hacer lo que el Señor quiere? ¿Por qué, hermanos? Nosotros adquiriendo los deberes con Dios, nosotros vamos a tener los derechos.
Vamos a tener los derechos. ¿Quién me habla? Es mi hijo, aquel hijo que lo miraba afanado buscando mi presencia. ¿Cuál es mi hijo? Aquel que lo miraba desesperado corriendo para llegar a la casa. ¿Cuál hijo? Aquel que dejaba las cosas a medio hacer en su casa y salía corriendo. Aquel que dejaba la escoba en su casa para venir a la iglesia. Pero hermanos, nosotros no podemos vencer esas cosas. No podemos vencer esas cosas, y no porque no sabemos, sino porque no queremos. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de decidir por hacer lo correcto. Lo correcto le va a agradar a Dios, lo correcto le va a beneficiar a usted, lo correcto trae paz a los padres, lo correcto le va a dar, hermanos, una seguridad con Cristo, lo correcto, hermanos, le va a dar un lugar de honor delante de su familia, delante de su jefe, delante de donde usted vaya. Sabe usted que puede encontrarse con gente ociosa, pero si ven de que aquel cristiano usted le inspira a Cristo, van a sentir respeto por usted, van a sentir honra por usted. Pero cuando nosotros, hermanos, no estamos marcando la diferencia, eran 12, pero 2 hermanos con un espíritu diferente, 2 no olvidando las promesas, 2 decididos, hermanos, a atender al Señor, 2 en medio de aquella cosa a cambiar lo que Dios había dicho. Entonces vamos a ver que él tenía un espíritu, hermano, que cumplía a Dios. Diga, esta mañana yo debo de querer cumplir a Dios. También, hermanos, este hombre tenía un espíritu de confiar en las promesas de Dios. Vamos a Josué 14 del 9 al 12. Josué 14 del 9 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toque en tus pies será herencia tuya y desde tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esta ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de este territorio, tal y como Él lo había prometido. Entonces este hombre estaba seguro de vencer, este hombre estaba seguro de conquistar, no viendo su propia fuerza, sino quien le había prometido. Él sabía que no era en su fuerza, sino en la fuerza de Dios. Así, hermanos, que Caleb no olvidó las promesas que Dios le había dicho por boca de Moisés. ¿Cuántas veces, hermanos? Habían pasado, dice, 45 años, pero Caleb tenía fe en la promesa de Dios. Nosotros debemos de tener fe en la promesa de Dios. Pase el tiempo que pase, pero tenemos que tener esa certeza, hermanos, de que vamos a seguir adelante viviendo, que vamos a seguir sirviendo, que vamos a seguir obedeciendo a la palabra del Señor. Y seguro, hermanos, que si usted se mantiene fiel, ya vimos que Caleb le fue fiel al Señor y le dio lo que le prometió. Entonces, ¿qué está esperando usted? Yo sé que cada uno de nosotros esperamos, queremos algo, queremos conquistar algo, pero fuera de Dios es bien imposible. Hermanos, tenemos que creerle a Dios o no creerle, pero no podemos estar un día le creo, otro día voy y le ayudo, otro día me desconecto, otro día me conecto. No es así, hermanos. Se trata, hermanos, de ser convencidos. Se trata, hermanos, de decir en todo tiempo, tiempos malos, tiempos buenos. Hermanos, tenemos que estar firmes creyendo en sus promesas. Nosotros no podemos estar hoy, que hoy sí le creo, mañana no le creo. Claro que sí podemos decir, Señor, hoy te fallé, pero hoy nos podemos arrepentir y el Señor nos perdona, no nos condena. Hoy podemos estar tristes y le podemos decir al Señor, Señor, estoy triste, pero me levanto en tu fuerza.
Señor, hoy estoy desanimado, pero tú me animas. Señor, hoy me levanto en tu nombre. Señor, esta mañana, Señor, no voy en mi fuerza, voy en la fuerza de tu Santo Espíritu. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que hacer. ¿Por qué? Un espíritu de confiar en las promesas de Dios, no confiar en nosotros, porque unos días nosotros estamos fuertes, unos días, hermanos, nosotros nos sentimos como pavos reales, otros días nos sentimos como langostas, pero entonces así, hermanos, hay una inestabilidad, entonces el Señor no sabe cuántos están en su rebaño, no sabe, no las puede contar. Entonces, nosotros deberíamos, hermanos, de tener ese espíritu que caminamos tras sus promesas. ¿Cuándo usted se da cuenta, hermanos, de que ya no tiene fe en las promesas de Dios? Cuando usted escucha la palabra, o la desobedece, o ya no la cree. Hay dos razones. O se rebela contra la palabra, la desobedece, o ya no le cree. Ya no le cree. Porque dice, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Hermanos, yo digo, a veces yo digo miembros, y yo sé que a usted no le gusta la palabra miembros. Y una vez enseñamos qué son los miembros. Entonces los miembros son los que asisten. Pero las ovejas son las que cuida el pastor. Entonces las ovejas son las que cuida el pastor. Entonces no está la oveja y uno dice, no, ¿dónde está? Voy y la busco, ¿y cómo está? ¿Y cómo le va? Cada uno de nosotros, hermanos, debería de haber un amor grande en nosotros, que yo quiero preguntar esta mañana, ¿a quiénes ustedes extrañaron el miércoles? De los que por lo general vienen los miércoles. ¿A quiénes extrañaron el miércoles? ¿A quién? Ajá. Hermana Yolanda, el pastor. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Y qué más? Yo le escribí a hermana Elvia. Pero empecemos a escribir con ternura. ¿Sabe qué es escribir con ternura? Hermana, le extrañamos, ¿cómo está? Porque si usted viene y le dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más que los días, por cuanto has dejado tu primer amor, te vomitaré. Porque no eres ni tibio ni caliente. Entonces, llega el momento, hermanos, de que ya conocemos la palabra. Entonces, si ya conocemos la palabra, entonces algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, llega el momento, hermanos, que los padres sabemos cuando los hijos ya están rebeldes. Entonces tenemos dos opciones: o ignorarlos o empezarles a hablar con cariño. A veces yo le digo, uno tiene 3 hijos diferentes, ¿va? Uno pilas, el otro empujado y el otro con grúa, ¿va? Por poner un ejemplo, no me vayan a ya decir Fernando es pilas, el otro, no, solo estoy dando un ejemplo, ¿va? Solo usted, porque tienen cualidades. Las hipotas que están tratando con mis hijos se han dado cuenta, pero tienen cualidades. Y le voy a decir una cosa, que a veces el más callado puede ser el mejor o puede ser el peor. Entonces no nos equivoquemos. Entonces no etiquetemos tampoco. Pero hay momentos en que yo le digo, hijito, pero mire, hijito, yo quisiera tener pero como yo ya sé que con el tizón ya no es.
Entonces, hijito, mírame, andáseme esto y esto. Y entonces después de 3 solo hizo una. Pero, ay, sí, gracias. No, no te preocupes. Y quedo yo, no te preocupes, no lo hiciste, pero yo lo voy a hacer. Entonces, hermanos, esas cosas nosotros debemos de aprender, hermanos, a que la fe no falte. A que la fe no falte, a que la fe no falte. Entonces, si usted se siente que está retrocediendo, algo está pasando en su vida. Pero nosotros como hermanos, entonces animémonos. Mire, ve, hoy vino hermano Julio. Yo le voy a decir al pastor, vino hermano Julio. ¿Cómo se va a sentir el pastor? Súper alegre. ¿Qué es más? Yo le voy a tomar una foto al hermano Julio si me la regala para que se la tome con Fernando. Hermano José, la puede tomar con Fernando. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermanos, de que es una alegría, es un sueño ver esos hermanos. Pero también es una alegría. Saben ustedes que el pastor no viene y ustedes me digan, bueno, como el pastor no vino, entonces yo me puedo dar vacaciones. No, lo primerito que el pastor me pregunta, ¿y quiénes llegaron? Y a veces yo tengo que decir, mira, llegó hermana Hilary. Y le quiero hacer la historia larga con hermana Hilary, pero no quiero que me pregunte, ¿quién más? Hermana Araceni anda viendo a su mamá, ¿sabes? Sí, estamos orando por ella, ya, por su mamá, que Dios la guarde en el trabajo. Ay, pero, y después yo quiero cambiar la plática, porque yo creo que Él ya nos ha entrenado, hermanos, ya nos ha enseñado para que nosotros traigamos de reposo, descanso al Padre. Entonces, hermanos, pero eso es que nos está faltando la fe, Entonces, los que estamos firmes, por gracia de Dios, por fuerza de Dios, animemos al hermano. Yo extrañé a mi hermana, a la hermana Elvia, y le escribí esa misma noche, y el día siguiente quería llamarle, pero dije yo, está en su trabajo. Pero después ahí le mandé oración. Hermana Yolanda, y le llamo a la casa. Y no solo le llamo, sino que estoy orando todos los días. Con las hipotas. ¿Alguien de la iglesia les está escribiendo a ustedes? Sí. Después me van a contar quiénes. Sí, para ver una prueba de obediencia, pues. Porque fíjese que dice, las ovejas oyen la voz de su pastor y le atienden, pues. Pero no, es que es como ella quiere. Entonces hágalo como usted quiere, como Jesús quiere. ¿Qué quiere? Que nos cuidemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros. Entonces, ¿cuánta gente nosotros estamos viendo en el Facebook y le mandamos una solicitud de amigos y no sabemos quién es? Y cuando ponemos a alguien en la iglesia, dele seguimiento, platique. Con las hipotas, yo soy bien platicona, ustedes ya saben. Pero yo le estoy diciendo, y el pastor le dice, hey, plática con las hipotas, háblales a las hipotas. Ahí están ellas que no me dejan mentir, que yo les he tenido que pedir disculpas. Disculpen a fulano. ¿Por qué? Porque les entra el espíritu mudo. No tienen tema de conversación. Yo le digo, hipotas, ellas son bien platiconas, fíjense, bien platiconas. Yo digo, ¿será que estas hipotas parece que fueran hijas mías? Platican. Y es bueno, hermanos, y es bueno. Yo le digo, mire, si usted se sube con tal hermano y no quiere hablar, háblele usted. Hay que romper con esas cosas. Hay que romper, hermanos, porque mire, le voy a decir una cosa, a veces la gente se queda en la iglesia porque sintió esa armonía, sintió esa coinonía, sintió ese amor, sintió esa atención. Entonces, Dios usa diferentes instrumentos para hacerlo llegar a su casa. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Entonces, si se fijan, últimamente yo no les estoy escribiendo a ellas. Yo no sé si a las personas que yo les he dicho que les escriban, les estaré escribiendo. Si no, pues
el Señor nos ha mandado a que cumplamos la gran comisión, ¿verdad? Ya investigué que Elizabeth se va a quedar aquí en semana, no va a ir a su casa. Entonces Elizabeth se va a quedar porque va a estar estudiando, pero ¿no cree usted que usted le puede llamar, cipotas? ¿No cree usted que puede hacer un tiempecito? Entonces yo le digo, bueno, ya sé que usted va a estar aquí, entonces nosotros estamos pendientes de ustedes, porque aún en medio de las situaciones que nosotros tenemos, yo no puedo decir, es que como yo tengo un problema, entonces me concentro en mi problema. Como yo tengo una necesidad, hay que dejar sus necesidades y sus asuntos para encargarse de los asuntos de los demás. Porque dice que en los negocios de mi Padre es necesario estar. Es necesario estar, hermanos. Entonces necesitamos entender que no debemos matar nuestra fe. Si nosotros no estamos dando seguimiento a la gente, si nosotros no estamos pendientes. Miren, hermanos, hermana Yolanda vive a la segunda casa de ese bloque. ¿No cree usted que si llega a la iglesia el miércoles a las 6:15 diga voy a cruzar la calle y antes de venir a la iglesia salgamos del cuarto de oración y vayamos al cuarto de la hermana Yolanda? Salgamos de ese cuarto de oración y vamos a dejarle una oración a la hermana para que la hermana se sienta amada. Si venimos el sábado temprano, la oración era 15 para las 4 y la hermana no está porque también hay una cosa que ella tiene que trabajar, pero también tiene que ir a sus citas médicas. Entonces nosotros vayamos y tal vez ella no está, pero que alguien le diga, fíjate que la hermana o el hermano fulano de tal vino a preguntar por usted. Hermana Elvia, que pasemos por ahí. Saludos a hermana Elvia. Y yo ya del pastor ya no se lo digo, ¿va? Porque dice las ovejas siguen la voz de su pastor, ¿verdad? Entonces ya ahí yo no puedo decirle más, porque dice que el que tiene oídos para oír, pues oiga. A buen entendedor, pocas palabras, ¿va? Hermana Araceni, vamos a ver quién ha agarrado el teléfono para decirle, hermana Araceni, ¿cómo viene? Hermana Araceni, ¿viene en bus? ¿Viene en carro? ¿Cómo va? ¿Por dónde viene? Yo el domingo pasado le escribí, hermana, ¿por dónde viene? Ya estoy por llegar a Tegucigalpa, gloria a Dios. Otro día me dijo, voy por allá, pues que Dios la guarde. En medio de nuestros asuntos nosotros tenemos que meter a nuestros hermanos, son nuestros hermanos de la fe, debemos de estar pendientes de ellos. Si nosotros, hermanos, no estamos haciendo eso, estamos retrocediendo. Vamos a Romanos 10:17, a ver qué nos dice Romanos 10:17. ¿Lo tiene, hermana? Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo, Hermanos, nuestra fe va a crecer cuando nosotros estemos escuchando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y que también, hermanos, es tan fácil saber si nosotros estamos haciendo la palabra. Es maravilloso que mientras estaba escribiendo este mensaje, yo me puse a pensar, porque a veces uno necesita fuerza y necesita fortaleza. Yo me puse a pensar, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo y me dan poder a mi fe. Mientras la luz de Cristo siga en mi vida, siempre confiaré en sus promesas, con grandes luchas, con grandes necesidades, pero sí con grandes expectativas, que las promesas de Dios se verán cumplidas en nuestra vida, porque Él me ha dado la confianza de que sus promesas son sí, amén. Sus promesas no es para el santo, porque dice que todos somos santos, porque Él es santo. Las promesas son aquellos que creemos la promesa, esperanza contra esperanza, que nos mantenemos firmes creyendo. Si no, hermanos, nos ponemos en el lado de los 10 espías, viendo los gigantes, viendo las atmósferas, y nosotros estamos llamados a ver la tierra que fluye leche y miel. Donde no hay, va a haber. Donde no se puede con Cristo. Entonces necesitamos, hermanos, tener esa seguridad.
Ahora, hermanos, vamos a ver que él tenía un espíritu de conquista y un espíritu de visión. Un espíritu de vencedor y un espíritu de valor. Porque si él no hubiera sido un hombre valiente, le hubieran asustado los gigantes. ¿Cuántas veces nosotros estamos asustados por un montón de cosas? Estamos asustados por un montón de cosas. Y sabe que si estuviéramos empoderados con Dios, nos daríamos cuenta que sí, la situación está ahí y parece gigante, pero tenemos un Dios poderoso, más grande que ese gigante que se nos quiere parar enfrente, más grande para que nosotros podamos ver por encima de ese gigante y alcemos nuestros ojos a Cristo Jesús. A mí me gusta, hermanos, que usted siempre, siempre, siempre se pudiera tomar en su corazón el deseo, hermanos, de estar haciendo aquello que usted no quiere hacer, pero que usted sabe que le va a agradar a Dios. Que le va a agradar a Dios. Hermanos, si usted no está orando, ore, ore. No necesariamente tiene que estar horas orando, sino que Señor diga, ayuda a mi incredulidad, Señor. Padre, deme fuerza, Señor. Padre, guárdame, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. Pero hermanos, nosotros somos tan fáciles de copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hermanos, nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios en acción. Fíjense, hermanos, que hay una cosa que dice: la oración del justo puede mucho. Hermanos, es un versículo, pero si usted no está orando, usted no está haciendo ese versículo. No lo está haciendo ese versículo, porque dice, la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿cuál es la oración? Padre, en esta mañana yo me levanto declarando que la oración mía puede mucho, porque yo soy justo por la justicia suya en mi vida. Así que yo me levanto en el nombre de Jesús y tomo autoridad y vengo declarando en el nombre de Jesús que usted levanta las manos de aquel que está caído, pero también me levanta a mí, Señor. Padre, que usted me hace un conquistador, que usted me hace un vencedor. Y Padre, yo oro en esta mañana, Señor, para que la fuerza suya venga hacia mí. Entonces, la oración del justo puede mucho, pero no se trata de copy paste, se trata de levantar una oración en base a ese mensaje. Entonces necesitamos, hermanos, meditar en la palabra. ¿Qué es lo que me dice ese mensaje? ¿Qué es lo que me dice? Porque yo le voy a decir una cosa: estos hombres fueron a esa tierra y se pudieron haber conocido la palabra, pero hay gente conociendo la palabra con un espíritu de temor, con un espíritu incapacitado, con un espíritu que no se mueve, con un espíritu dormido, con un espíritu, hermanos, que solo somos palabras sin acción, porque palabra con acción es aquello, hermanos, que nos empuja, que nos mueve, que nos levanta, que nos empodera, hermanos, a vencer el temor. A vencer el temor. Hermanos, nosotros podemos estar tristes, pero no nos podemos quedar toda la vida tristes. Podemos estar desanimados, pero no nos vamos a quedar toda la vida desanimados. Si nosotros estamos creyendo que dice: fortaleceos en la fuerza del Señor, en el poder de su fuerza, regocijaos, entonces nosotros vamos a reconocer que yo estoy triste, pero como estoy triste, entonces me conviene mejor caminar en la promesa del Señor y poner mi nombre y decir: Cristina, la palabra de Dios te dice: regocijaos en el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces yo digo: sí, Señor, esa palabra es para mí, así que ahora mismo yo sujeto mi carne y la llevo delante de usted para que esa promesa suya se vea manifestada. Entonces así nosotros vamos a tener victoria, pero nosotros necesitamos llevar esa palabra a la acción con poder y con autoridad, pero no, hermanos, quedarnos conociendo la palabra sin hacer nada por la palabra. Yo le pedí al Señor, hermanos, que usted no se aburra de mis oraciones, que usted no se aburra de mis oraciones. ¿Sabe cuándo yo voy a dejar de hacer esas oraciones por el chat? Cuando usted diga: bueno, la pastora hoy me mandó una oración, ahora yo también voy a orar, porque lo que hay ahí es una enseñanza. Orar, aprende a orar, aprende a orar, aprende a orar, aprende a levantar la voz. Yo le dije a mis hijos: ¿qué hiciste con la oración que te mandé? Uno sí sabe lo que hizo, el otro medio sabía y el otro no sabía. El propósito es, hermanos, de que usted, si está desanimado o está triste o no sabe cómo orar, entonces lo estoy metiendo en la oración. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? Bueno,
voy a leer la oración, me pongo de acuerdo con esta oración, pero bueno, entonces como ella está orando, yo también quiero orar, entonces voy a mandar una oración poniendo la palabra de Dios en acción. Dice que la fe obra por el amor. ¿Y cómo uno aprende esas cosas, hermanos? Cuando uno medita en la palabra, cuando uno medita, hay cosas que vienen a la revelación. Ayer en la tarde yo decía, estoy leyendo la palabra, sigo leyendo la palabra y me paro y sigo haciendo otras cosas, regreso a la palabra y después digo, ya vamos dando punto, ¿verdad, Señor? Y me voy y sigo leyendo la palabra y sigo leyendo la palabra. Entonces hay revelación en lo que el Señor quiere. En lo que el Señor quiere. Entonces yo digo, usted como padre, que su hijo o su hija le diga que lo quiere, eso puede estar escrito en un papel, eso se puede bajar de internet. Pero lo que le va a convencer que lo quiere son sus actos de obediencia, sus actos de atención, sus actos de ayuda. Eso es lo que cuenta. Yo soy sentimental, pero no crea que soy así. Ya no soy tan romántica, porque cuando uno es romántico le decían un montón de cosas y lo ponían a uno. No, ahora no. Tenemos, hermanos, de llevar la palabra de Dios en acción. Si yo amo a mi hermano, debo de ponerme en sus zapatos. Jesús lo hacía. Si yo amo a mi hermana, debo de estar interesado qué está pasando con mi hermana. Saben que uno como pastores se siente honrado cuando viene un hermano y por el WhatsApp le dice, mire, esta es mi situación. Y yo digo este está reconociendo que tiene pastores. Pero y los que son mudos, que nada les pasa y en la práctica se ve que todo les pasa. Dice, todo está azul, pero no hay arranque. Y qué bonito, hermanos, cuando también hay hermanas, las hermanas, ¿va? Porque las hermanas son así un poquito más aventaditas, que vienen y le dicen a uno, mire, ore por mí que tengo esta situación. Ore por mi mamá. Qué bonito, ¿eh? Ya me dio trabajo, digo yo, pues vamos a orar. Entonces, eso es bueno, hermanos, eso es bueno, porque uno está llamado para ayudar y para interceder por la gente. Y eso le ayuda a uno a vencer las luchas de uno ayudando a otros. El darse a otros se ayuda a uno a sí mismo. El ayudar a cargar y caminar la mía por otra se ayuda a uno mismo, aunque lo está haciendo en favor de otros. Entonces, hermanos, debemos de tener ese espíritu de vencedor, de valor, convencido en su corazón que el Señor cumplirá sus promesas, pero si usted le es fiel. Vamos a Josué 14, 11 al 14. Josué 14, 11 y 14. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. No, ese es Romanos, hermano. Está bueno ese, pero no tenía nada. Es Josué 14, 11. Josué 14, 11 al 14. Dice, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Sígalo. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Oiga bien, promesa hecha muchos años atrás.
Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Esas cosas que usted no ha conquistado, pero que le es fiel al Señor, lo va a conquistar. Lo va a conquistar. ¿Qué cosa tiene usted sin conquistar? En su propia vida, en su propia familia, en su propio trabajo, en sus sueños, hermanos. Fíjese que nosotros a veces tenemos sueños, queremos lograr cosas, queremos conseguir cosas, pero lo queremos hacer, una, fuera de la voluntad de Dios, dos, lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Y alejados de Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. Ya puede ser un vicio, ya puede ser un hábito, ya puede ser una fortaleza. Necesita ser derribada, necesita ser conquistado. Quizás sea un sueño, hermanos. Quizás sea un sueño. Pero, hermanos, una meta por alcanzar. Si nosotros somos fieles en cumplir con nuestros deberes delante del Señor, si amamos al Señor, si cumplimos sus promesas, si creemos a sus promesas, si nuestro enfoque es Cristo, hermanos, por lo que nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios victorioso, pero necesitamos creerlo. Y eso, si nosotros lo estuviéramos creyendo, seríamos más que vencedores. Aún, hermano, con las tormentas. Pero podríamos haber Dios viéndolo metido en las tormentas. Aún en las imposibilidades podemos ver el Dios de lo imposible con nosotros. Aún con su cartera vacía, usted puede ver que es dueño de rey, es hijo de rey, dueño del oro y de la plata, pero es una cuestión que usted lo tiene que ver, que usted lo tiene que creer. Pero necesitamos, hermanos, creer esas cosas, creer más las cosas que no vemos que las que vemos, porque las cosas que nosotros vemos nos debilitan, nos matan la fe, nos mantienen en una pasividad terrible, hermanos. Pero necesitamos, hermanos, cambiar la actitud para con Dios. Si usted le es fiel a Dios, Dios va a serle fiel a usted. Entonces, yo me pongo a pensar en los jóvenes. Y digo yo, un joven guapo, como Fernando, sin enfoque en Cristo, estaría expuesto. ¿Por qué? Porque lo bonito y lo guapo todo el mundo lo quiere. Sin enfoque en Cristo estaría expuesto a un montón de daliles. Pero él, enfocado en Cristo, ha entendido que es más importante la belleza interior, porque la belleza física va a pasar. Con eso no quiere decir que no le gustan las cipotas bonitas. Pero el hombre que no tiene enfoque en Cristo, entonces tiene enfoque en la carne, entonces le gusta lo voluptuoso, le gusta lo bonito, entonces le gusta lo superficial. La cipota también. La cipota, si se fija en el envase, hermanos, qué triste. Y lo más triste es que siendo cristianas, hermanos, estén buscando en otro lado, sabiendo, hermanos, que eso pasará. Eso pasará, hermanos. Pero como no estamos buscando a Dios, entonces por eso insisto, jóvenes, si escucharan la voz de sus pastores, como dijo el pastor el domingo pasado, nosotros ya pasamos esa película por la cual ustedes todavía no han pasado. Entonces, en vez de estarse afanando en arreglarse exteriormente, muchachitas, jovencitos, arréglense espiritualmente, que de ahí vendrá toda la bendición. De ahí vendrá toda la bendición, de ahí vendrá toda la bendición. Si usted lo cree, diga amén. Si usted lo cree, diga amén. Si usted lo cree, diga amén. Pero ¿sabe qué? El carnal no puede ni decir amén,
porque anda buscando con sus ojos. Y qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Le voy a decir algo. Que usted ve mis 3 hijos, ¿verdad? Usted ve mis 3 hijos. Y yo digo, bueno, Alan todavía no está noviero, pero yo creo que Fernando y Cristian sí. Pero fíjese que ellos han aprendido algo. Son bien observadores. Y Cristian es bien callado, pero Cristian observa y escucha, observa y escucha, observa y escucha. Y entonces, el que observa y escucha, entonces ya no crea que solo observa. ¿Por qué? Porque para los hombres de este tiempo, he escuchado decir, es que todo estaba bien, pero no tiene nada. Y cuando dicen no tiene nada, no es nada de cuerpo, no, es nada en su cabeza, nada en su corazón. Entonces por eso le digo, estamos en un tiempo donde el diablo nos quiere comer el mandado. Entonces necesitamos crecer en Dios, crecer en Dios, crecer en Dios, crecer en Dios. Que necesitamos, hermanos, cobrar ánimo y sin desanimarnos, crecer en Dios, hacer lo correcto. Ay, hermanos, que tenemos que tomar este versículo. Vamos a Proverbios 16:2. 16:2. Y con este versículo, hermanos, nos vamos a ir, hermanos. ¿Qué dice? A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Entonces juzguémonos a través de su palabra, de su palabra, de su palabra. Hermanos, conquistemos el corazón de Dios y Él va a hacer que nosotros tengamos todas las cosas que nosotros queremos. Que nosotros queremos. Ay, cómo me gustaría a mí tener la edad de Dayana y la edad de Linda, no digamos la de Melody. Uy, hermano, yo estuviera pero solo metida con Dios. Porque Dios sabe, mire, solo metida con Dios porque Dios sabe que me voy a enamorar. Entonces no me va a poner un mundano. Me va a poner un hombre que me ame, que me cuide, que me honre, que me tenga en alta estima. Entonces yo estando bajo la cobertura de Dios, por más que el diablo venga, no me va a atacar. Ajá. Si tuviera la edad de Beatriz o de Danielis, esta jovencita solo tiene como 22, 23 años, ya terminando poco su carrera de odontología. Tiene un sueño. Todo el que se gradúa y se ve con un título se alegró, la fiesta y todo. Pero tiene un sueño. Con ese título puede ser exitosa o no puede ser exitosa. ¿Cuánta gente tiene el título colgado? ¿Por qué? En mis propias fuerzas, en mis propias fuerzas. Entonces, ¿qué haría yo? Me meto con Dios, sirvo a Dios, busco a Dios, adoro a Dios, entonces voy a tener éxito. Pero no, ando vendiendo mi trabajo como que si fuera chicles. Hay que meter a Dios. Entonces, ahí estamos los padres. Y los padres tenemos que hablar a nuestros hijos de frente, confrontémoslos. Y digámosle, no te va bien porque no has metido a Dios.
No has metido a Dios, y como no has metido a Dios, el Señor te dice sirve, el Señor te dice búscalo, el Señor te dice alábalo, el Señor te dice adóralo y te pone como una piedra. No, metamos a Dios y todo nos va a ir bien, todo nos va a ir bien. Por eso les digo, miren jovencitos, ustedes necesitan, ya el pastor no les puede pasar su película, ni la mía, porque quizás ni tan siquiera estén creyendo en lo que nosotros les decimos. Pero quiero creer que sí están confiando en la palabra, pero tal vez pueden confiar en los testimonios de alguien más. Pero para crecer hay que soñar, si no nos llevamos con gente que sueña, con gente que tiene otras metas, otros sueños, entonces nosotros no vamos a avanzar. Necesitamos, hermanos, platicar con gente que nos haga crecer. Saben que yo no estoy viejita, pero a mí me gusta a veces ir donde está la gente mayor, donde está la gente mayor hay sabiduría. A mí me encantó como un día hermana Yolanda hablaba con las cipotas. Yo sé que hay sabiduría, algo les estaba compartiendo, hay sabiduría. Pero cuando hay un espíritu correcto de saber, yo voy a aprender algo de este anciano, yo voy a aprender algo de esta señora, yo voy a aprender algo. Entonces es tan maravilloso, hermanos, cuando nosotros tenemos esa capacidad de escuchar, de saber que vamos a aprender algo. Entonces ahí nosotros nos estamos evitando un montón de cosas. Hermano José, a usted le gusta el deporte, ¿verdad? ¿Conoce a Osman Chávez? Usted llega a escuchar el testimonio de ese hombre y se da cuenta quién era ese hombre. Y se lo voy a resumir para irlo que usted vea que siempre hay gente muy sencilla en la cual usted tiene que aprender, pero tiene que tener la disposición de escuchar, de atender consejo, de recibir consejo, de venir a invitación de gente que lo va a hacer crecer. Hermanos, es increíble cómo hay un japonés que viaja por el mundo dando conferencias para romper la mentalidad del mundo latino, para romper con aquella pequeñez de mente que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos nuestras raíces, pero no vemos que ahora somos hijos de Dios Todopoderoso, pero necesitamos romper esa mente. Pues le voy a contar que Osman Chávez es un hombre, era un niño que nació allá en Colón, por allá por la zona norte, no específicamente, por Tela, póngale usted Tela, un negro de raza, pero con un espíritu diferente en el pueblo que nacía. Fíjese que este muchachito nació descalzo, andaba en la arena, vendía cocos. Y fíjese que este hombre, cuando escuchaba los aviones, dice, algún día yo voy a andar en ese avión. Y dice que con unas cosas de coco, de palmeras, de cosas, caminaba en la playa y decía que era el carro. Este hombre estaba soñando con un espíritu diferente, andaba vendiendo cocos, andaba descalzo, pero no se andaba viendo cómo estaba, pero tenía un espíritu diferente en una tierra donde tal vez solo lo que miraba era sol, arena y solo trabajo y todo. Entonces su casa era él dice una palabra, pero yo quiero creer de que es una casa de hojas secas, una champa, esa era su casa. Y él decía, pero algún día yo voy a ser alguien. Después, ahí en la playa, mientras él vendía sus cocos y sus cosas, él jugaba pelota descalzo. Y él dijo, algún día yo voy a llegar a estar en un equipo, algún día yo voy a llegar. Él siempre se estaba viendo, no como estaba, sino que tenía sueños en su corazón. Y este tipo llegó primero a un equipo, fue ascendiendo de equipo, después llegó el mejor equipo, que es el Olimpia. Después vino y este hombre salió de ahí y fue al extranjero. Después este hombre, pero él cuenta que en todo eso él metió a Dios, en todo eso él metió a Dios, en todo eso él metió a Dios. Él honró a sus padres, él honró a Dios, él honró a sus padres. Después este hombre llegó a ser diputado
en el Congreso. Él no olvida sus raíces. Él va y va a seminarios de cristianos, de jóvenes cristianos para romper la mentalidad, donde les puso un principio: honra a tu padre y a tu madre. Dice él de que realmente él entendió que él tiene carro porque él lo soñó, y él lo soñó, y él lo soñó, pero todos sus planes fueron metiendo a Dios en su vida, en su corazón. Es un hombre ejemplar. Honró a su madre, honró a su padre. ¿Cuántos jóvenes hoy están trabajando y realmente sus padres con necesidad y hacen de su casa? Realmente es increíble. Dicen: es mi pisto, están amasijando su cuenta, pero no están viendo por sus padres. Y eso es una cosa que debería nacer en el corazón de cada hijo. Debería nacer en el corazón de cada hijo, decir: estoy trabajando para mis padres, voy a apoyar a mis padres, voy a ayudar a mis padres, porque ¿sabe qué? Sus cuentas no van a crecer de la medida que van a crecer si no hay honra para los padres, si no hay honra para los padres, si no hay honra para los padres. Y hermanos, así mismo es que no hay honra para Dios. No hay honra para Dios. Nos conformamos, hermanos, en orar. Nos conformamos en llegar. Yo ya ni le digo las cosas que hemos dejado de hacer en la casa. Ya no le digo las cosas que se han dejado de hacer en la casa, porque usted ya bien sabe qué cosas dejaron de hacer en sus casas. Entonces, como consecuencia, usted anda mal. Entonces tenemos que honrar. Si nosotros no honramos a nuestros padres, mucho menos vamos a honrar a Dios. Si nosotros no servimos a nuestros padres, mucho menos vamos a servir a Dios. Fíjate que tengo 3 varones y ahorita yo estoy dedicada más, pero no solo por esto, sino porque entendí la etapa de padres de nosotros, de cuidarlos, de cambiarles el pañal, de llevarles a la escuela, de alimentarlos, ya pasó. Entonces ahora ellos tienen que venir a poner en la práctica. Nosotros tenemos que darles el entrenamiento. Pero si le damos el entrenamiento, le damos la teoría, llevémoslo a la práctica. Saben, hermanos, que así como ellos hacen cosas en la casa, yo no me pongo al par de ellos a cocinar, no me pongo al par de ellos a lavar trastes, no me pongo al par de ellos a limpiar la casa. No es que yo no ayudo, sí ayudo, pero no puede darse cuenta usted que ya su tiempo ya pasó. Y si usted le sigue haciendo esas cosas, lo que está haciendo es haciéndoles un mal. Haciéndoles un mal, hermano. ¿Qué producto va a entregar, hermanos? Aquí también, yo los guío acá. Antes vengo yo acá, pero otras veces le digo: anda vos. Y muchas veces, hermanos, como padres, nosotros pongámoslos en la pila, el que no están tan pilas. Fíjese que si yo le digo a Alan, anda a la pulpería, y le miro a la cara y tiene buena actitud, solo va a ir esa vez. Pero si yo le veo la cara, va a ir, depende la cara que haga, va a ir, es entrenamiento. Si están cocinando y el huevo lo dejaron sin sal, póngale la sal usted, pero que la siguiente vez el que hizo el huevo sin sal, que lo vuelva a hacer. Eso es entrenamiento. Y el que es diligente, el Señor dice: no pienses en él, no pienses en él. ¿Por qué? Porque fíjese que pasa algo. Dios sabe, y algunas veces yo sé quién viene aquí, pero yo sé que hasta dentro de nuestra propia familia
nos encaramamos también. Voy a poner un ejemplo. Si el hermano Daniel es pilas, aquí, entonces hermano Daniel siempre va a estar pilas aquí. Y su familia dice, él me representa. No es así. No es así. Si en la casa podría identificar, Fernando es pilas, y nosotros creemos, como tenemos un diligente en la casa. No es así, hermanos. No es así. El Señor ve. Si es hermano Daniel, es hermano Daniel. Si es hermana Jenny, es hermana Jenny. Si es Fernando, es hermano Fernando. Si es hermano José, es hermano José. Si es hermana Elvia, es hermana Elvia. Si es hermana Belinda, es hermana Belinda. Pero no nos equivoquemos. Usted no le puede decir al Señor, te mando mi representante, Señor. No. Pero para eso estamos los padres. Porque si vengo yo y digo, ve, allá está aquel perezoso, mejor lo voy a ir a hacer yo. ¿Qué estoy haciendo? Que la pereza sea más grande. Entonces le digo, hey, boom, muévete, anda allá. La bendición es tuya, anda allá. Entonces, hermanos, así quiere el Señor, hermanos. Cuando nosotros seamos así, entonces no será tiempo que los diligentes descansen y que los demás tomen su turno. ¿Y qué? El diligente siempre llega antes. No es para nadie, no es para nadie. Cuando digo antes, hermanos, siempre llega antes a donde tiene que llegar. Convencidos por el Espíritu. Pero igual, Dios nos acoge a todos. Dios nos espera a todos. Lo único, hermanos, que siempre usted debe de ver que hay una enseñanza con un entrenamiento para que usted viva la palabra. Para que usted viva la palabra. Porque, hermanos, se identifica dos cosas. O le falta la fe, o no está creyendo la palabra, o está menospreciando la palabra cuando usted hace lo contrario. Padre, en esta tarde, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, te alabo. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que usted es tan bueno y tan maravilloso, Señor. Padre, que nosotros queremos ser, Señor, los que tenemos ese espíritu de Caleb, Señor. Si alguien no lo hace, lo hago yo, Señor, con alegría. Si alguien, Señor, no corre la mía, Señor, permite que haya un pueblo diligente, Señor. No habernos, Dios, como familia para hacer cosas para ti, sino que levantarnos, Dios. Levantarnos, Señor, tomando la iniciativa. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, te bendecimos, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que queremos tener un espíritu de conquistador, de conquistar mi vida, de conquistar mis sueños, de conquistar, Señor, aquellas cosas, Señor, que no he podido conquistar, Señor. Padre, bendecimos esta mañana, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendigo, Señor, los negocios de mi hermana Belinda, Señor. Bendigo el negocio de mi hermana Miriam, Señor. Bendigo el negocio de la hermana Jenny, Señor. Bendecimos, Señor, los trabajos, Señor, de nuestros hermanos, declarando en el nombre de Jesús que en medio de ese trabajo usted camina con ellos, usted los fortalece, usted les da gracia, usted les da favor. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos agradecidos, contentos, Señor. Bendecimos a esta jovencita, Señor, declarando, Señor, que usted es su guardador, declarando en el nombre de Jesús, Señor, que ellos atesoran la palabra, Señor, que ellos pueden sentir amor en tu palabra, Señor, que ellos pueden sentir ese amor tuyo,